Llegar a Ljubljana, la capital de Eslovenia, siempre es una experiencia que sobrepasa las expectativas. Cada vez que visito esta ciudad, me siento acogido por su atmósfera única, su ambiente relajado y su increíble autenticidad. Es una metrópoli pequeña, pero con una gran fortuna, sigue siendo un tesoro escondido para la mayoría de los viajeros. Cuando camino por sus calles, no puedo evitar notar la gracia y elegancia de su gente, especialmente de sus mujeres. Eslovenia, cuyo nombre significa tierra de eslavos, es un país que siempre me ha fascinado. Es un lugar estratégicamente ubicado en el corazón de Europa, a unas pocas horas de Italia, Austria y Hungría. Esto lo convierte en un destino perfecto para quienes, como yo, buscan escapar de los destinos turísticos masificados y encontrar algo más auténtico. Todo aquí parece estar en un equilibrio perfecto. Los edificios, impecablemente conservados, se mezclan con espacios naturales que parecen sacados de un cuadro. Ljubljana es la definición perfecta de una ciudad verde, y no solo por su entorno, sino también por su estilo de vida sostenible. Con apenas 260.000 habitantes, Ljubljana tiene el tamaño perfecto para explorarla sin prisas. A pesar de ser una de las capitales más pequeñas de Europa, no deja de sorprenderme. Cada rincón guarda atractivos que parecen sacados de un cuento de hadas, y las sorpresas están garantizadas para quienes deciden explorarla más a fondo. Algo que me encanta de Ljubljana es su centro histórico. Aquí no hay coches, está diseñado exclusivamente para los peatones. Caminar por sus calles y descubrir cada pequeño rincón es una experiencia única. Las influencias culturales de Italia, Austria y los Balcanes se mezclan de una forma que la hace inconfundible. Esto se refleja no solo en su arquitectura, sino también en su gente, especialmente en las mujeres, cuya elegancia parece ser una extensión natural del entorno. Un detalle que no puedo dejar de mencionar es el amor por la actividad física que tienen los eslovenos. Es fácil ver a las mujeres corriendo, andando en bicicleta o disfrutando de actividades al aire libre. Esto, sin duda, explica el impresionante físico que muchas tienen. Todo está en un estado de conservación impecable, algo que no siempre es fácil de encontrar en ciudades europeas. Aquí, todo se siente auténtico, real, palpable.
El río Ljubljanica atraviesa la ciudad como un hilo conductor que conecta su vida urbana. Sus puentes y callejuelas ofrecen pequeñas grandes aventuras. Pasear por sus orillas es una experiencia que nunca me canso de repetir, ya que las vistas que ofrece son simplemente espectaculares. Mientras cae la tarde, las luces de la ciudad comienzan a encenderse, reflejándose en el río. Este es el momento perfecto para perderse en las callejuelas del casco antiguo. Cada rincón tiene algo especial, un café escondido, una galería de arte o simplemente una vista inesperada. Y siempre está la presencia elegante de las mujeres locales, que parecen dar un toque extra de magia al lugar. Para cerrar el día, subo al funicular que lleva al castillo. Desde allí, las vistas panorámicas me dejan sin palabras. La ciudad se extiende ante mí, pequeña pero llena de vida. Eslovenia, oficialmente conocida como la República de Eslovenia, tiene una historia fascinante. Aunque es un estado relativamente joven, formado en 1991 tras su independencia de Yugoslavia, sus raíces son mucho más profundas. En la antigüedad, esta región formaba parte de Carantania, un estado eslavo cuyos habitantes son los ancestros de los eslovenos actuales. Cultural e históricamente, Eslovenia ha sido un puente entre Europa Occidental y los Balcanes, recibiendo influencias tanto germánicas como eslavas. Hoy en día, forma parte de la Unión Europea y comparte fronteras con Italia, Austria, Hungría, Croacia y el Mar Adriático. Con una población de poco más de 2 millones de habitantes, es uno de los estados más pequeños del continente, pero su riqueza cultural e histórica es impresionante. Mientras exploro Ljubljana, me maravillo con la mezcla de estilos arquitectónicos que dan vida a la ciudad. Desde el barroco hasta el Art Nouveau, cada edificio cuenta una historia. Esta diversidad es el resultado de las influencias de sus países vecinos, y es algo que se siente en cada esquina. En 2016, Ljubljana fue declarada Capital Verde Europea, y basta con visitarla para entender por qué. Todo está cuidado al detalle, desde los balcones floridos hasta los cafés que parecen diseñados para que te sientes a contemplar el paso de la gente. Por supuesto, no puedo evitar notar que la elegancia de las mujeres locales resalta aún más en este escenario. Es una ciudad con alma de pueblo, donde la naturaleza y la urbanidad conviven en perfecta armonía. Todo parece estar diseñado para el disfrute de los peatones, lo que la hace increíblemente acogedora y fácil de recorrer. Es imposible hablar de Ljubljana sin mencionar su historia reciente. Su independencia en 1991 fue marcada por la Guerra de los 10 días, un conflicto breve pero significativo que marcó el inicio de la disolución de Yugoslavia.
Desde entonces, Eslovenia ha construido una identidad propia que combina sus raíces eslavas con influencias de Italia, Austria y Alemania, sus vecinos más cercanos y poderosos. Cada vez que visito Ljubljana, me siento como en casa. Su tamaño compacto, sus precios razonables y su atmósfera tranquila la convierten en un destino ideal para quienes buscan algo diferente en Europa. Aquí, todo se vive a un ritmo más pausado, permitiéndome disfrutar de cada detalle. Terminar un día en Ljubljana siempre deja una sensación especial. Esta ciudad es mucho más que su belleza visual, es un lugar que te invita a conectar, a explorar y a apreciar la riqueza de su cultura y su historia. Sin duda, es un destino que recomiendo a cualquiera que quiera descubrir una joya escondida en el corazón de Europa. Esperamos que nos acompañes en cada aventura. No olvides darle like, comentar y suscribirte para seguir apoyándonos. Gracias por ser parte de nuestra increíble comunidad.